Bienvenidos y bienvenidas a este video tutorial en el que se va a exponer el concepto de gradiente térmico o gradiente de temperaturas. Imaginemos que tenemos una pared con un espesor delta de x y que en cada una de sus caras se impone una temperatura. En este caso, en la cara izquierda una temperatura T1 superior a una temperatura T2 en su cara derecha. Esta diferencia de temperaturas provocará que exista una transferencia de calor. Si quisiéramos calcular esta transferencia de calor, basándonos en la ley de Fourier, tendríamos que es dependiente de la conductividad térmica, la superficie a través de la cual ocurre esta transferencia de calor, así como de su diferencia de temperaturas, siempre de mayor temperatura a menor temperatura, dividida por el espesor de nuestra pared. Reordenando estos términos, tendríamos que T1 menos T2 se puede expresar como la diferencia de temperaturas, que en este caso sería T2 menos T1, con el negativo por delante. Si esta diferencia de espesor hiciéramos que tendiera a cero, veríamos que ese diferencial de x provocaría que dentro de nuestra pared tendríamos un diferencial de temperaturas. Por lo tanto, reescribiendo esta expresión de forma diferencial, finalmente tenemos que la transferencia de calor es función de una diferencia de temperaturas respecto de x. Este término de aquí es lo que entendemos como gradiente térmico de temperaturas, en este caso para un caso concreto de flujo unidimensional. Como definición del gradiente térmico podemos decir que tendríamos que es un término que indica la variación de la temperatura por unidad de distancia. Por lo tanto, sus unidades en sistema internacional serían Kelvin partido por metro. Como ya hemos dicho, un gradiente térmico siempre va a provocar una transferencia de calor y el sentido de esta siempre va a ser desde el cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío. Desde el punto de vista matemático, cabe destacar que la temperatura es un campo escalar, por lo tanto, será una función que solamente depende de su posición en el espacio. Esto siempre para un instante dado. Sin embargo, el gradiente térmico es un vector. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la temperatura es una función continua y diferenciable, la expresión del gradiente térmico viene expresada como cada una de las derivadas parciales de la temperatura respecto de sus coordenadas, multiplicadas por los vectores unitarios. En función de cómo varía el campo de temperaturas en el espacio, los problemas de transferencia de calor se pueden clasificar como tridimensionales, bidimensionales o unidimensionales. Para explicar mejor este concepto, supongamos que tenemos un cubo en el cual imponemos una temperatura constante en cada una de sus caras. Si realizamos una simulación y analizamos tres secciones diferentes a lo largo del eje Y, observamos cómo, por ejemplo, en la sección intermedia, el campo de temperaturas varía tanto respecto del eje Z como del eje X. Y si comparamos las tres secciones, también observamos que la temperatura varía respecto del eje Y. Por lo tanto, este problema podemos decir que sería un problema tridimensional. En una siguiente aproximación, si suponemos superficies adiabáticas, tanto la frontal como la posterior, es decir, a través de las cuales no puede haber flujo de calor, tendríamos que el perfil de temperaturas obtenido se mantiene constante a lo largo del eje Y. Sin embargo, sigue variando respecto del eje X y del eje Z. Por lo tanto, este problema sería un problema bidimensional. Y ya por último, si además suponemos adiabáticas tanto la superficie superior como la inferior, en este caso el campo de temperaturas quedaría de la siguiente manera, donde se mantiene constante a lo largo de las tres secciones, es decir, en el eje Y además a lo largo del eje Z las temperaturas también se mantienen constantes. Por lo tanto, el flujo de calor solamente dependería en este caso del eje X. Y diremos que el problema es unidimensional. Evidentemente, de cuantas más magnitudes espaciales dependa la temperatura, mayor complejidad tendrá la resolución del problema de transferencia de calor. Diremos, por lo tanto, que un problema tridimensional es mucho más complejo de resolver que un problema unidimensional. Dicho esto, si tenemos una pared plana e infinita,
entendemos como pared plana infinita aquella en la cual dos de sus dimensiones son mucho mayores a la tercera. En este caso podremos decir que el flujo de calor es unidimensional y por lo tanto solamente dependerá para un instante dado de la coordenada x. Imaginemos ahora que tenemos un conducto cilíndrico a través del cual, por ejemplo, puede atravesar un fluido como agua. En este caso, el flujo de calor predominantemente será radial. Si trabajásemos con coordenadas cartesianas, para poder expresar la superficie a través de la cual ocurre la transferencia de calor, necesitaríamos al menos dos magnitudes. Sin embargo, trabajando en superficies cilíndricas, podríamos simplificar el problema y asemejarlo a un problema unidimensional. Algo similar ocurriría en una esfera en la cual, trabajando con coordenadas esféricas, el flujo de calor solamente dependerá del radio. Supongamos que partimos de un campo de temperaturas unidimensional en el que la temperatura solamente depende de una magnitud espacial. En este caso, la velocidad de transferencia de calor, como veíamos en la primera diapositiva, dependerá de la conductividad térmica, de la superficie a través de la cual ocurre la transferencia de calor y de cómo varía la temperatura respecto del eje X. En este caso, este sería el término correspondiente al gradiente térmico. Si representamos cómo varía la distribución de temperaturas en una pared plana infinita respecto del eje X y quisiéramos calcular el gradiente térmico en un punto concreto, este representaría la pendiente respecto del campo de temperaturas en el eje X, que en este caso es negativa, y por lo tanto el flujo de calor tendrá que ser positivo, es decir, indica que el flujo de calor siempre tendrá que ir desde la mayor temperatura hacia la menor temperatura, a la contra del gradiente térmico. Por eso en la ley de Fourier siempre aparecerá este signo negativo. Si por contra la distribución de temperaturas fuera ascendente respecto de x, tendríamos que la pendiente o el gradiente térmico sería positivo y por lo tanto la velocidad de transferencia de calor debería ser negativa. Con el fin de obtener una relación general para la ley de Fourier, consideremos un medio en el cual la distribución de temperaturas es tridimensional. En este caso, el gradiente de temperaturas o el gradiente térmico en un punto se calculará respecto a la perpendicular a la isoterma en ese punto. Si representamos esto gráficamente, tendríamos que la isoterma o la línea roja representa una isoterma de la función de la temperatura en x y z, y si calculáramos el flujo de calor en un punto concreto, este debería ser perpendicular a dicha isoterma. A su vez, este flujo de calor lo podemos descomponer en los ejes x, y z, y por lo tanto cada uno de ellos lo podremos calcular según la ley de Fourier respecto a las siguientes expresiones, siendo cada flujo como un problema unidireccional. Esto será aplicable siempre y cuando el material sea isotrópico, es decir, que la conductividad térmica no dependa de la dirección. Para concluir, remarcaremos algunas de las conclusiones vistas en esta presentación. Como hemos dicho, la temperatura es una magnitud escalar, mientras que el gradiente térmico es una magnitud vectorial. El sentido de la transferencia de calor será siempre contrario al sentido del gradiente térmico, y el flujo de calor puede ser unidimensional, bidimensional o tridimensional. Un problema tridimensional se puede descomponer como tres problemas unidimensionales. Y por último, la dirección de la transferencia de calor es perpendicular a las isotermas.